Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Cáncer. Hola, Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular como siempre, segurísimo. A ver, Cáncer, ¿cómo están estas energías? Yo soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Agradecidísima por estar contigo en este momento, en este tiempo de lectura, por compartir este momentito de vida, este momentito de energía, de bendiciones, claro que sí. A ver, Cáncer, la gran sacerdotisa. Yo creo que esta carta ya me había salido antes, no sé a qué signo le habrá salido, por eso te digo a ti, le digo a todos, vean su sol, su luna, ascendente, su Venus, porque es importante. Tenemos aquí nuevamente la gran sacerdotisa, los misterios de los ojos de Isis. Esta carta es bastante profunda. A ver, Cáncer, posiblemente muchos de ustedes, muchos de mis amigas de Cáncer, puede ser que estén pasando cositas frente a sus ojos que no estén viendo de momento. Vamos a ver cómo están estas energías. Vamos a por ello, Cáncer. Sí, señor, el diablo. Uy, Cáncer, ok. Fíjate lo que te voy a decir. Cuidado, ok. Cuidado con caer en tentaciones extrañas. Cuidado con caer en mentiras, en falsedades. Cuidado con que te estén ofertando, te estén ofreciendo de repente castillos en el aire. Cáncer, posiblemente muchos de mis amigos, espero que no todos, les estén como que ofertando algo no muy claro, algo turbio, algo que a ti no te termina de encajar esto que te están ofreciendo. De momento puede ser que tuviste un momento de euforia, de alegría, de porque llegó lo mejor de mi vida, me alegré, me contenté, pero cuando estuviste contigo, cuando estuviste en tu momento, en tu noche, con tu almohada, puede ser que sentiste que esto no estaba muy claro y no lo está. Cuidado porque aquí hay un 10 de espadas. Aquí la salida más fácil puede que no sea la mejor. Cuidado con eso. Más sin embargo, te estoy diciendo, te están ofertando villas y castillas. A muchos de mis Cáncer le pueden estar construyendo castillos en el aire. Cuidado con los castillos en el aire. Cuidado con las palabras bonitas. Cuidado con las mentiras, con los engaños. Cuidado con las melenas llenas de lucecitas extrañas, ¿no? Esta gente que sonríen bonito, que te ofrecen el cielo y la villa y la castilla. Cuidado con eso. No apagues tus barreras de protección. No me bajes la guardia, Cáncer. No me la bajes. Y esta semana mucho menos. Sí, señor. Aquí te puede venir un lobo disfrazado de oveja. Aquí puede ser que te estén ofreciendo el infierno disfrazado de cielo. Vamos a tener cuidado, Cáncer. ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué momento tú me apagas las alarmas? ¿En qué momento tú bajas las defensas? No, señor. Todo lo contrario. Protégete, fortalécete y crécete. Aquí veo mucha propuesta, no indecente, porque las propuestas indecentes son buenísimas, ¿no? Pero sí veo como que tú estás cayendo a nivel, puedes estar permitiendo, dar permiso. Eso es lo que yo digo que hay que tener cuidado con el dar permiso a que nos dañen, a que nos afecten, a que nos perjudiquen. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras bonitas y mucho más de quién vienen. Recuerda que todo aquel que quiere montar un caballo, primero le acaricia el lomo, ¿sabes? Esa gente que habla muy bonito, que te halaga mucho, que no hace más que adornarte con flores. Cuidado con esas boquitas de plata, ¿no? Boquitas de oro. Porque puede ser que no todo lo que estén diciendo sea cierto y tú lo sabes, tú lo intuyes. Es más, muchos de mis amigos Cáncer ya están tomando como que previsiones. Sí, señor, previsiones, porque tu intuición no falla. Aparte que tienes una guía espiritual muy potente, me están diciendo que nada ni nadie te va a poder dañar, ni nada ni nadie te va a perjudicar.
Mal le va a ir a la persona que te quiere hacer daño. Mal le va a ir a la persona que quiere perjudicarte. Porque tú eres un alma noble, un alma entregada, un alma caritativa, de corazón. Tú lo que das, lo das de alma. Te entregas 100%, cuerpo y alma. Cuidado, tiene que tener la persona que te quiera perjudicar a ti. Sí, señor, mira. Mira esto, cáncer, cómo está. Fíjate algo. A ti te han hecho comer hojas verdes y del pasto, ¿eh? A ti te han hecho comer hojas verdes y del pasto, sin tú merecértelo. Y tú has estado feliz, has estado contento, has estado dando hasta gracias. Qué maravilla de alma, qué maravilla de corazón estoy viendo aquí en este momento. Fíjate, ok, otra vez el 10 de espadas, eso que he barajado. Vamos a esclarecer, vamos a aperturar esta lectura, por favor. Para mis amigos y mis amigas del signo de Cáncer, esta semana las energías están bastante potentes, Cáncer. Bastante potentes. No sé si es porque ya Cáncer va a entrar en su mes aniversario de cumpleaños. Vamos a hablar aquí claro y despado. Sí, señor. Fíjate algo. Tomas una decisión. A ti te han tenido los ojos vendados. A ti te han querido ver turbio, te han querido ver dudando. Hay personas que han querido ver que tú no, como que no sientes cabeza, como que el camino, mientras más lo avanzas, como que más se alarga, ¿no? Esta sensación de como que corre, y por más que corro nunca llego al final. Esto se corta. Esto llega a un 10, aquí tengo un 10 de bastos. Esto tengo un 10 de bastos, el fondo de la baraja aquí, justicia divina, arcano mayor, lo pongo por encima del diablo, claro que sí. Arcano mayor número 11 de la justicia. Yo en el tarot siento y aquí celebra 4 de oro, 4 de bastos, familia feliz, uniones bendecidas, celebración. No solo leer las cartas al universo de la baraja, pero sí, tú te enteras de situaciones que han estado manejándose detrás a tus espaldas. Tú descubres, tu inconsciente te invita a esto, te lleva a esto. Este mes de junio, antes de que se finalice, mis amigos de Cáncer, muchos de ustedes se van a estar dando cuenta de las intenciones ocultas de una persona en la que tú has estado confiando muchísimo. Le has puesto en sus manos hasta tu vida, por así decirlo, hablando de corazón, hablando de todo. Y te das cuenta que esa persona no ha sido lo suficientemente clara y sincera contigo. Tú lo descubres, te va a doler, pero lo vas a celebrar. Claro que sí, Cáncer. Esto es justicia divina, esto llega porque tú tienes unos guías espirituales tan potentes, tan fuertes, que limpian, despejan las áreas. Estoy dejando esto para un poquito luego. ¿Por qué? Porque después de estos momentos de dudas, de desesperación, de no saber qué hacer, de pensar que hasta tú eres culpable de porque las cosas no vayan bien. Fíjate, aquí estoy viendo energías de muchísima manipulación, Cáncer. Cuidado con manipulaciones. Tenemos ahí el diablo, señor, 3 de espadas, corazón roto, corazón reventado. Ay, mira, Cáncer. Ok, tenemos aquí, saco la del fondo de la baraja porque es importante que sepas esto. Aquí hay 2 energías en las que tú no te decides. La baraja española se lee muy distinto al tarot. No tiene nada que ver. Pero sí es verdad que el 3 de espada me está hablando de sentimientos encontrados, me está hablando de dudas, pero dudas no porque te hayan hecho dudar, sino porque tu corazón te lo está diciendo a ti y tú no le has estado escuchando, tú no has estado pendiente de tus intuiciones, de tu señal, y por eso es que este diablo se coló, porque tú bajaste tus defensas. Pero aquí hay justicia divina, sí, señor. Aquí la justicia impera. A ti te han estado juzgando de una manera indiscriminada. Te han estado como que juzgando, te han estado señalando muchísimo. Te han estado apuntando con el dedo y te han hecho sentir hasta mal. Muchos de mis amigos de Cáncer han sentido hasta ganas de no formar parte, de no querer estar. De ceder el control, de ceder el poder. Jalón de orejas para ti, Cáncer, ¿qué está pasando? Fíjate, aquí tienes un 2 de copas. Este 2 de copas te está hablando de que tienes gente que te quiere, gente que te aprecia, que te valora, gente que te quiere por lo que eres y por lo que vales, porque tú vales mucho.
Tú vales y vales muchísimo. Es normal que estas cosas sucedan porque, aunque nos parezcan injustas, es evolución, es ley de vida, es la justicia que toma la balanza, que se equilibra. Es el momento perfecto para esto. Tú después de esto, cáncer, esto no va a resonar con todos mis amigos de cáncer, es imposible. Si resuena contigo, pues mira, maravilloso. Si no, otro cáncer será. Pero te digo algo, amigo, amiga. Esto es por justicia divina. Aquí viene un aprendizaje bastante fuerte, bastante potente, que te va a convertir. No te va a convertir porque ya lo eres. Nadie se convierte. Somos. Venimos con una energía desde la fuente. Somos, yo soy. Eres energía, eres una sacerdotisa. Eres un sacerdote, eres una persona sabia, potente. Y déjame decirte que al árbol con más frutos es al que más piedras le tiran. Pero tú no me bajes la guardia, no me bajes la guardia. Estamos viviendo momentos bastante controversiales en el mundo, bastante fuertes. No nos están poniendo a prueba, ya las pruebas las hemos superado, pero sí vamos a por un nivel superior. Tenemos aquí, juega y vive con sencillez. Te vuelvo a repetir, estamos en un juego, estamos en un momento de evolución, de crecimiento. Escucha la voz del niño que llevas dentro, que nada ni nadie apague tu niño interno. Eso es tu mayor maestro, es tu mayor luz. No permitas que las circunstancias, independientemente por muy molestas que sean, te apaguen, te mitiguen, te hagan sentir mal, te hagan sentir triste, te hagan sentir hasta culpable. Tú no eres culpable, ni víctima ni victimario, Ni víctima ni victimario, cáncer. Para ti viene una gran fortuna. Yo lo decreto. Vamos a decretarlo. Para ti viene una gran fortuna. Esto es una lectura muy particular, muy potente, de muchísima energía. Vamos a sacar aquí, de los 72 nombres de Dios, tenemos el número 55, del pensamiento a la acción. Hey Bet Mim. Este código canal del amor divino une el mundo superior, el de los sueños e ideas, con el mundo inferior, el de la materialización y la acción. Si nuestras intenciones no se manifiestan en este plano, es porque hemos perdido la conexión con el mundo superior. Este nombre otorga la energía y el valor para hacer reales nuestros pensamientos. No te desconectes de tu niño interno. Juega y vive con sencillez, agradece, bendícelo todo, supera cualquier obstáculo. No permitas que nada ni nadie obstaculice tu evolución y tu crecimiento, porque eres un ser de luz, un ser divino. Cáncer, me ha encantado tu lectura, siento que ha sido muy profunda, claro que sí. Si resuenas conmigo, si te gusta este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta, por favor. Hasta la próxima semana. Gracias.